Listo. Muy bien, buenas noches a todos y también a la doctora Raiza Severino Lazo, quien se va en esta noche poner a cargo de la sesión. La doctora Raiza Severino Lazo es cirujano dentista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctora en estomatología y patología oral por la Universidad de Pernambuco en Brasil. Tiene también la especialidad en genética y biología molecular por la Universidad también de Pernambuco en Brasil. Es docente en ciencias básicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualmente. Es docente de histología, embriología estomatológica o estomatopatología en la Universidad de Pernambuco. Es miembro de un grupo de investigación en histopatología oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Pernambuco. Es autora de publicaciones científicas en patología oral y biología molecular, y ella pues genera investigaciones en las líneas de patología oral, biología molecular, biomarcadores moleculares, diagnóstico de lesiones orales y maxilofaciales. Así es que ella tiene una amplia experiencia y para mí es realmente un honor y una satisfacción que ella en esta oportunidad pueda pues, volcar un poco de sus conocimientos, seguramente, y el agradecimiento de antemano le doy la bienvenida a la doctora Raiza. Por favor, doctora Raiza, tiene usted el auditorio a su disposición. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, sí se le escucha, Sí, doctora. perfecto. Listo. Entonces, Doctor, buenas noches. yo la dejo Sí, ¿verdad? Muchas gracias también, estimados sí, participantes. Así gracias, le dejo a doctor. la doctora. Muy amable, gracias, doctora. Ya. Bueno, estimados colegas, buenas noches. Agradecer al doctor Malma por la presentación del día de hoy. Voy a comenzar mi presentación. Chicos, si en cualquier momento de la presentación hay alguna duda o algo quieran que repita, por favor pueden interrumpirme y abriendo su micrófono nada más, ¿ok? El tema del día de hoy es un poco extenso, entonces voy a intentar hacerlo lo más fluido posible, porque sé que ustedes son residentes de odontopediatría, entonces vamos a ir de lo básico a tratar de hacer aplicaciones clínicas, que creo que es lo que a ustedes más les interesa. ¿Ok? Entonces, ¿me confirman por favor si pueden ver mi presentación? Entonces me levantan la mano, por fin. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. ok, perfecto, muchas gracias. Ok, chicos, entonces, hoy vamos a hablar sobre las respuestas inmunitarias innatas y cómo participan frente a las infecciones que ustedes ven diariamente en odontopediatría, ¿verdad? Entonces, muchas veces hablamos de caries, pulpitis, abscesos o edemas faciales, pero detrás de todos estos procesos clínicos que ustedes ven en el día a día, existe una respuesta inmunológica que está muy organizada, ¿ok? Entonces, la idea de esta clase no es solamente revisar teoría de inmunología, sino entender qué ocurre biológicamente cuando un niño desarrolla una infección odontogénica y cómo el organismo, el cuerpo humano, intenta defenderse desde el primer momento, ¿ok? Entonces, dicho esto, he planteado tres objetivos principales para esta clase, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar primero las diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, porque muchas veces yo siento que estos términos son confundidos o incluso tomados como si fueran sinónimos cuando no lo son. ¿Qué más? Vamos a revisar las barreras externas e internas de la inmunidad innata, cómo es que el organismo reconoce a los microorganismos y qué células participan, por ejemplo, y los mecanismos que son accionados. Y finalmente, algo muy importante que vamos a relacionar todo esto con situaciones clínicas reales que acontecen en el día a día de un odontopediatra como ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, ¿ok? A mí me gusta siempre comenzar mis charlas, mis clases con preguntas que las he escuchado en mis alumnos, preguntas que alguna vez algún colega conversando, salieron de esa conversación.
Preguntas que muchos colegas a veces también tienen miedo de hacerlas, o preguntas tal vez en las que cuando las hicimos, las respuestas no llenaron al 100% nuestras expectativas. Entonces, son preguntas simplemente que tal vez a ustedes también les ha pasado. Y yo espero que al final de esta charla, por lo menos alguna de estas preguntas tenga una respuesta. ¿Ok, chicos? Perdón, colegas. Entonces, la primera pregunta que se viene para este tema es, si la cavidad oral está llena de microorganismos, entonces, ¿por qué la cavidad oral no vive constantemente infectada? ¿Ok? Y de ahí vamos a odontopediatría. Entonces, ¿por qué los niños pequeños son más susceptibles a ciertas infecciones? Y si nos vamos al área de odontopediatría, ¿por qué una pulpitis duele incluso antes de hacer un proceso necrótico? Y el edema facial, ¿por qué aparece tras una infección odontogénica? Entonces, todas esas preguntas tienen una explicación inmunológica. Y justamente hoy vamos a conectar inmunología con clínica, ¿ok? Vamos a comenzar con un caso clínico que es algo de repente que ustedes ven mucho más seguido que yo porque ya son del área. Entonces, veamos, por ejemplo, un niño o una niña de 4 años con caries temprana, severa, en múltiples piezas dentarias, ¿verdad? Y la madre refiere aumento de volumen facial en menos de 24 horas, ha pasado fiebre, tiene dificultad para alimentarse. Y lo que yo quiero aquí que pensemos es, más allá de la parte clínica, ¿qué sucede detrás? ¿Qué es lo que, cuáles barreras fueron las que fallaron para que comience esta infección? ¿Cuáles son las células que están participando aquí? ¿Qué es lo que produce ese ambiente purulento que está sucediendo en la cavidad oral de esta pequeñita? ¿Y por qué apareció la fiebre? Entonces, probablemente muchos de estos conceptos los conocemos clínicamente, no tengo duda de ello, pero hoy vamos a entender qué ocurre a este nivel biológico. Entonces, el organismo está constantemente expuesto a qué? A innumerables patógenos, ¿ok? Como que virus, bacterias, hongos, parásitos. Sin embargo, la mayoría del tiempo no desarrollamos enfermedad, ¿ok? ¿Y por qué sucede esto? Porque existe un sistema de defensa. Existe un sistema de defensa que es complejo y coordinado. Y ese sistema no solamente elimina microorganismos, sino que también controla el daño, mantiene el equilibrio y participa en la reparación tisular. Y estamos hablando del sistema inmunológico. Entonces, la pregunta que nos haríamos sería, ¿cómo es que reconoce y combate el cuerpo a estos patógenos? ¿Verdad? Entonces, el sistema inmunológico no tiene como única función eliminar microorganismos. En realidad, este es un sistema muchísimo más complejo y al mismo tiempo es dinámico. Sí, cuya principal función es mantener el equilibrio entre el organismo frente a las agresiones constantes. Nosotros, humanos o seres biológicos, estamos expuestos permanentemente a patógenos, como ya lo has mencionado, especialmente en la cavidad oral, donde ya sabemos que existe una enorme carga microbiana, ¿verdad? Entonces, para que exista infección, no basta solamente con la presencia de microorganismos, sino que este patógeno debe lograr ¿qué? Invadir tejidos, superar barreras y al mismo tiempo evadir los mecanismos de defensa del huésped. Por eso, una de las principales funciones o una de las primeras funciones del sistema inmune es reconocer qué pertenece al organismo, a nuestro cuerpo, y qué representa una amenaza. Entonces, una vez que yo ya he reconocido al microorganismo, el sistema inmune activa ya mecanismos que están destinados a, a impedir que ese patógeno prolifere, que invada, y también se va a dirigir a eliminar el patógeno. Pero aquí hay algo muy importante también. La respuesta inmune también debe limitar el daño, porque muchas veces parte de los signos clínicos que observamos, como el edema, el dolor, la fiebre o la destrucción del tejido,
no son necesariamente producidos por la bacteria, o sea, directamente producidos por el patógeno, sino son consecuencia de la propia respuesta inflamatoria de nosotros, que en este caso seríamos el huésped. ¿Ok? Entonces, finalmente, cuando la agresión disminuye, cuando el sistema inmunológico vuelve a tomar control y vuelve a tener ese equilibrio, también participa en lo que es la reparación tisular, es decir, un retorno a la homeostasis. ¿Ok? Entonces, eso es las funciones del sistema inmunológico. El día de hoy vamos a ver lo que es inmunidad innata. ¿Ok? Entonces, clásicamente, el sistema inmunológico se divide en dos grandes componentes, ¿ok? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida, o también lo va a encontrar en algunos textos como inmunidad adaptativa, ¿ok? Son igualitos. Entonces, vamos a enfocarnos en un poco diferenciar estos dos tipos de inmunidad para que ustedes conozcan un poco mejor sobre qué vamos a hablar todo el resto de la clase. Entonces, esta inmunidad innata constituye que la primera línea de defensa del organismo y está presente desde el nacimiento y responde de manera rápida. Esa es una de sus principales características, la velocidad. Entonces, responde de manera rápida frente a microorganismos y su característica principal es que no reconoce patógenos específicos. O sea, lo que la inmunidad innata va a hacer es reconocer patrones generales que están compartidos por muchos microorganismos. Por eso lo consideramos una respuesta inespecífica. Veámoslo así. La respuesta innata va a reconocer a todos los patógenos que tienen, vamos a decirlo de forma coloquial, que tienen una camiseta roja. ¿Ok? Mientras que la inmunidad adquirida ya va a ser específica. Ahí yo voy a diferenciar, esta camiseta es de esta marca, esta otra camiseta es de otra marca, o esta camiseta tiene botones, no tiene botones, esta camiseta es de este material, no sé, es poliéster, la otra es algodón, la otra es de lana, ¿entiende? Entonces ya no solamente va digamos, a ir hacia un patógeno que comparte un color, sino que ya va a ser más específico, ¿ok? Entonces, la inmunidad adaptativa es mucho más especializada y aquí participan principalmente algunas células como son linfocitos T y linfocitos B, ¿ok? Solamente para que sepan que son capaces de reconocer que los antígenos específicos y generar memoria inmunológica, ¿ok? Siempre va a cuando ya marca un patógeno lo va a recordar en el tiempo. Entonces, gracias a esa memoria, el organismo responde de manera mucho más eficiente cuando vuelve a encontrarse con el mismo patógeno. ¿Ok? En odontopediatría, cuando vemos una infección, por ejemplo, odontogénica aguda, como una pulpitis o un absceso, la primera respuesta que predomina es la inmunidad innata. Es decir, las primeras horas de la infección dependen principalmente de las barreras, de procesos inflamatorios y de las células fagocitarias. ¿Ok? Otra analogía que podemos hacer. La inmunidad innata, por ejemplo, es como si tuviéramos un perro guardián. El perro va a atacar a cualquier intruso. Él no va a diferenciar si el intruso es un familiar, un vecino, el esposo o el del delivery o un intruso. ¿Ok? Él simplemente va a responder. Mientras que la inmunidad adquirida ya tiene agentes especializados, ¿ok? Entonces van a traer a policías, criminalísticas, forenses, y que van a tomar todas las evidencias, ¿verdad? Entonces ya es mucho más específico, ¿ok? Para que no se olviden. Entonces, como hemos dicho, una diferencia fundamental entre inmunidad innata y la adaptativa es la velocidad de respuesta. La inmunidad innata actúa rápidamente, en cuestión a veces de minutos u horas, ya puede reconocer los microorganismos, puede liberar mediadores, puede reclutar células hacia el sitio donde comienza esa infección. Y esto es fundamental porque el organismo necesita que
necesita contener el patógeno antes de que se disemine. En cambio, la inmunidad adaptativa necesita más tiempo. Como pueden ver en la curva, comienza un poco más tarde. ¿Por qué? Porque los linfocitos que hemos dicho, el T y el B, deben reconocer al antígeno. Entonces hay que pedirle la identificación al patógeno, ¿verdad? Y eso demora. Entonces deben activarse, deben proliferar y deben diferenciarse, por lo que la respuesta puede tardar días en poder desarrollarse. Si lo pasamos al ámbito ontológico, por ejemplo, en la infección que hemos hablado, ontogénica aguda, en niños, los primeros eventos clínicos que podemos observar son el dolor, la formación de pus, el edema, y justamente están relacionados con mecanismos de inmunidad innata y no con inmunidad adquirida. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Entonces, aquí en este slide lo que es, vamos a resumir las principales diferencias, ¿ok? Porque así no hablaríamos toda la noche simplemente de estos dos tipos de inmunidad. Entonces, la inmunidad innata está presente de qué? Desde el nacimiento y constituye una respuesta rápida e inespecífica, ¿ok? No genera memoria inmunológica y sus principales componentes incluyen las barreras. ¿Qué tipo de barreras? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Células inflamatorias y mecanismos de inflamación. Mientras que la inmunidad adquirida es altamente específica, sí tiene memoria inmunológica. Esto significa que pueda reconocer a los antígenos, ¿ok? Y de esta manera responder más eficiente en exposiciones futuras. Sin embargo, es importante entender que ambos sistemas no funcionan de manera aislada, o sea, no funcionan de manera separada. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida trabajan de manera coordinada. De hecho, para muchas veces la inmunidad innata es la que inicia y estimula a que se haya una respuesta de inmunidad adquirida. ¿Ok? Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos principalmente en inmunidad innata porque representa la primera respuesta frente a infecciones que ustedes ven diariamente en odontopediatría. Bien, entonces, si vamos a enfocarnos en inmunidad innata, para poder entenderla mejor, vamos a dividirla, ¿ok? Entonces, lo que yo he hecho es dividirla en dos grandes momentos, o mejor dicho, en dos grandes categorías. La primera son las respuestas externas que, perdón, las primeras son las respuestas externas y también tenemos las respuestas internas. Entonces, las respuestas externas, ¿qué es lo que buscan? Buscan impedir que los microorganismos ingresen al organismo, ¿verdad? Y las respuestas internas se activan justamente cuando el patógeno ya logró superar las barreras externas, ¿ok? Entonces, cuando las respuestas externas fallan, se activan los mecanismos de respuestas internas, ¿ok? Dentro de las respuestas externas vamos a encontrar a las barreras. Y ahí tenemos los tipos de barreras. Barreras físicas, barreras químicas y las biológicas. Y estas barreras son fundamentales porque no esperan a que exista una infección ya establecida, sino que su función es prevenir la entrada de los microorganismos. ¿Ok? Entonces van a prevenir que la colonización e invasión de microorganismos. En odontopediatría, por ejemplo, esto es importante porque trabajan en la cavidad oral, ¿verdad? Y el niño está constantemente expuesto a bacterias, y sobre todo porque los niños tienen, digamos, no sé, el hábito de tomar todo y colocárselo en la cavidad oral. Entonces, están expuestos a bacterias, a virus, y bueno, los cambios propios de crecimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con las barreras físicas. Entonces, la idea principal es que esas barreras funcionan como una separación anatómica entre lo que es ambiente externo y nosotros, los tejidos internos del sistema biológico. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? Claramente está la epidermis, ¿verdad? Que es el ejemplo más
clásico que podemos encontrar. Y, perdón. Y esta epidermis está conformada ¿por qué? Por varias capas celulares. Tiene una capa superficial queratinizada. ¿Qué es lo que va a hacer esta capa superficial queratinizada? Va a dificultar la entrada de microorganismos, ¿ok? Además de ello, ustedes me imagino que ya tienen conocimiento que la piel no es una barrera pasiva. ¿Por qué? Porque existe un proceso de descamación constante. Entonces, existe un intercambio celular constante. ¿Qué más? Hay producción también de sustancias por las glándulas que se encuentran en la dermis, ¿verdad? Y aparte, la piel tiene una microbiota propia que también participa en la defensa. Entonces, cuando la epidermis se rompe porque hubo una herida o una agresión, también ambiental puede ser, como una quemadura o algún trauma, se pierde esta protección. Y es ahí cuando los microorganismos logran ingresar con mayor facilidad en nuestro cuerpo. Entonces, aquí lo que podemos pensar es que la epidermis es como si fuera una muralla. Mientras la muralla o la pared está totalmente íntegra, impide el ingreso. Pero si aparece por ahí grietas o se va descascarando, el microorganismo encuentra una vía de entrada. ¿Ok? ¿Qué más? Además de la piel tenemos las mucosas. Y las mucosas recubren diversas zonas del cuerpo que están expuestas al exterior, como que claramente nosotros sabemos la cavidad oral, pero muy aparte de la cavidad, ¿en dónde más encontramos mucosas? En las vías respiratorias, en el tracto digestivo, en el tracto también genitourinario, y a diferencia de la epidermis, las mucosas son superficies húmedas, ¿verdad? Y al ser superficies húmedas que no tienen ese epitelio queratinizado, son más delicadas y están en contacto frecuente con los microorganismos. Entonces, perdón, en la cavidad oral, eh, la mucosa, chicos, disculpen un segundo, voy a colocar en silencio ya. Entonces, en la cavidad oral, la mucosa cumple una función muy importante porque actúa como la barrera frente a bacterias, virus y hongos, pero también está sometida a traumas constantes. Y ahí todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Masticación. En el caso de ustedes que trabajan con niños, erupción dentaria. ¿Qué más? Las mordeduras, ¿verdad? Aparatología, sobre todo las ortopédicas, con las que ustedes trabajan, sobre todo en los infantes. Eh, Lesiones ulcerativas y los procesos infecciosos. Entonces, en odontopediatría, por ejemplo, cuando la mucosa pierde esa continuidad, por lo que hemos mencionado, se facilita la entrada de los microorganismos. Por eso es que la integridad de la mucosa oral es una parte esencial de la defensa innata. ¿Ok? ¿Qué otras barreras físicas encontramos? Encontramos a los cilios, ¿ok? Los cilios son otra barrera física importante, especialmente en la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque su función es justamente movilizar el mucus y a las partículas que se encuentran atrapadas hacia el exterior. Es decir, ellos no solamente van a bloquear la entrada de microorganismos, sino que van a ayudar a eliminarlos mediante ese movimiento ciliar característico, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto es relevante para justamente odontopediatría porque muchos niños presentan que respiración bucal, rinitis, muchas infecciones respiratorias, sobre todo ahora que el clima comienza a cambiar, y alteraciones también en la vía aérea, ¿verdad? Creo que ustedes saben más de ello que yo, la verdad, porque ustedes son del área. Entonces, este sistema, cuando el sistema mucociliar no funciona adecuadamente, ¿qué pasa? Aumenta la carga de microorganismos en la vía respiratoria superior y se altera todo lo que es también el ambiente oral. Entonces, podemos entenderlo como digamos, un sistema de limpieza, ¿ok? Si los cilios funcionan, van a barrer microorganismos, van a barrer partículas. Pero si los cilios fallan, el material va a quedar retenido
¿Y qué va a pasar? Va a favorecer la colonización y procesos inflamatorios. ¿Ok? ¿Qué otra barrera podemos encontrar? Ahí encontramos el cabello o pelos, como lo dicen coloquialmente, que también forman parte de estas barreras físicas. Y la función principal es atrapar partículas, patógenos antes de que alcancen superficies más profundas. Y esto lo observamos con mayor claridad tal vez en lo que son pestañas, cejas, incluso las vibrisas nasales, como que los pelitos de la nariz, que ayudan a qué? A proteger las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, aunque digamos decir, el cabello no es una barrera directamente oral, la estamos incluyendo porque forma parte de la defensa externa general del organismo, ¿ok? Entonces, en conjunto, piel, mucosa, cilios actúan como un primer filtro frente al ambiente. Entonces, hasta aquí la idea central es, antes de que el sistema inmune tenga que activar células, el organismo ya está intentando evitar que el patógeno entre, ¿ok? Y estas barreras físicas se mantienen íntegras, el riesgo de invasión disminuye. Pero si estas barreras físicas se alteran, aumenta la posibilidad de ¿qué? De infección. ¿Qué más? Entonces, ya hemos hablado de las barreras físicas. Ahora vamos a hablar sobre las barreras químicas. ¿Ok? Las barreras químicas, ellas tienen el objetivo de generar un ambiente hostil justamente para los microorganismos, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el sudor, vamos a controlar el sebo, el ácido gástrico y para nosotros el más importante, la saliva, ¿ok? Y todos ya sabemos que la saliva cumple múltiples funciones, sobre todo funciones protectoras, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué pasa? Participa en la limpieza mecánica, ayuda a eliminar restos alimenticios, como ya sabemos, y no solo restos, sino también microorganismos. ¿Qué más? Funciona como un lubricante, ¿verdad? Lubrica los tejidos, mantiene esa humedad también a la mucosa que hemos hablado y ayuda a proteger frente a traumas mecánicos. Pero quizás una de las funciones más importantes es su capacidad buffer, ¿ok? La saliva ayuda a qué? A neutralizar ácidos, ¿ok? A neutralizar ácidos producidos ¿por quién? Por las bacterias del biofilm, disminuyendo la desmineralización del esmalte. Y justamente eso es lo que nosotros como dentistas siempre estamos estudiando. Entonces, además de esto, participa que en el control microbiano y favorece la remineralización dental. Por eso, cuando disminuye el flujo salival, se rompe ese equilibrio oral, comienza a alterarse y aumenta la susceptibilidad a qué? A la formación de caries dental. Entonces, sigamos con saliva, ¿ok? La saliva, como les acabo de mencionar, no solamente actúa lavando en microorganismos, también contiene múltiples moléculas con actividad antimicrobiana, ¿ok? Son demasiadas, yo les he puesto aquí como que las más clásicas y principales, ¿ok, chicos? Entonces, tenemos, por ejemplo, lisocimas, que pueden destruir las paredes bacterianas, sobre todo las gram positivas. Tenemos la lactoferrina, que como su nombre lo dice, va a trabajar con el hierro, va a secuestrar el hierro, que es un elemento fundamental para qué? Para el metabolismo bacteriano, o sea, le quita la comida a las bacterias, ¿ok? Y así voy a qué? Voy a limitar que crezca esa población. ¿Ok, chicos? Eh, ¿Qué más tenemos? La peroxidasa. La peroxidasa va a inhibir el metabolismo bacteriano, mientras que las histatinas poseen actividad antifúngica, que es importante especialmente frente a algo que nosotros también vemos mucho, cándida, ¿ok? Y finalmente tenemos aquí a las defensinas, que ellas van a dañar directamente la membrana de los microorganismos, ¿ok? Entonces, la saliva
no es simplemente un líquido de lubricación, sino que funciona como una verdadera barrera inmunológica química constantemente activa dentro de nuestra cavidad oral. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que cuando disminuye el flujo salival, muchas de estas funciones protectoras se pierden. Al reducirse, por ejemplo, la limpieza mecánica y el control antimicrobiano, aumentamos ¿qué? El riesgo de caries. ¿Qué más aumenta? La gingivitis. ¿Qué más? Infecciones oportunistas. ¿Como quién? Como candidiasis oral. Eso es algo que ustedes ven continuamente en sus pacientes pediátricos. Sobre todo en los que son respiradores bucales. ¿Qué más? Pacientes también que sufren de deshidratación o niños con determinadas condiciones sistémicas o que están bajo tratamientos medicamentosos que hacen que el flujo salival disminuya, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La mucosa se vuelve más seca, ¿verdad? Y el biofilm se va, por ende, a acumular con mayor facilidad y ese equilibrio que antes había entre el huésped y los microorganismos se va a quebrar, se va a comenzar a alterar. Y aquí podemos hacer una analogía también muy simple. Por ejemplo, la salida funciona como un sistema de lavado y vigilancia constante, y cuando ese sistema disminuye, los microorganismos tienen más facilidad para adherirse, proliferar e invadir los tejidos. ¿Ok? ¿Qué más? Ya hemos hablado de barreras físicas, hemos hablado de barreras químicas y ahora vamos a hablar sobre las barreras biológicas. ¿Ok? Entonces, la principal es la microbiota oral. ¿Ok? La cavidad oral, como hemos dicho, contiene, vamos a decir, comunidades microbianas que son sumamente complejas, que normalmente viven en equilibrio con el huésped. Y algo importante es entender que muchas de estas bacterias no son dañinas, ¿ok? Al contrario, muchas ayudan a mantener que la homeostasis oral. La microbiota participa compitiendo por nutrientes y espacios, regulando que ese ambiente ecológico y dificultando que los microorganismos patógenos colonicen, ¿ok? Por eso hablamos de que existe un equilibrio entre huésped, microbiota y ambiente oral. Mientras este equilibrio se mantenga, el tejido permanece sano. El problema aparece cuando ocurre la disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es una alteración de ese equilibrio, de este balance, ¿ok? La vamos a ver mejor en el siguiente slide. Entonces, este slide muestra justamente cómo puede romperse este equilibrio. Perdón, chicos. Entonces, inicialmente hemos dicho que existe que homeostasis, ¿verdad? Como podemos ver en el gráfico A. Entonces va a existir un equilibrio entre la microbiota y el huésped, ¿ok? Ellos conviven en equilibrio, no se pelean hasta ahora. Pero existen factores como cuáles. La dieta, por ejemplo, si fuese una dieta rica en azúcares, por ejemplo, y además de la dieta rica en azúcares, vamos a imaginar que ese niño no tiene una buena higiene oral. ¿Qué más? Vamos a pensar de que toma algún medicamento o sufre alguna enfermedad y tiene disminución del flujo salival, ¿ok? Entonces, todos estos factores van a favorecer a una disbiosis temprana. ¿Qué quiere decir? Van a favorecer aún la pérdida de equilibrio temprana. Entonces, en una primera etapa, el daño todavía puede ser reversible. ¿Cómo? Porque se vuelve a restablecer ese equilibrio, ¿ok? Sin embargo, si esta disbiosis persiste, aumenta el predominio, o sea, quiere decir que los microorganismos van a proliferar, o sea, aumenta el predominio de estas comunidades patógenas, aparece ya que un daño irreversible. Entonces, en odontopatía, por ejemplo, esto lo vemos en la progresión de caries temprana
a una caries temprana severa, ¿verdad? La enfermedad no aparece únicamente por presencia de bacterias, sino por un desequilibrio ecológico que es sostenido en el tiempo, que termina en la progresión infecciosa. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, hasta aquí hemos visto que las barreras externas tienen una función preventiva. Sí, es verdad. Evitan que los microorganismos ingresen, evitan que ingresen, colonicen e invadan tejidos. ¿Ok? Creo que eso quedó súper claro. Y en odontopediatría, cuando esas barreras se alteran o, digamos, también son superadas, los microorganismos pueden avanzar y desencadenar ¿qué? Infecciones, lo que vamos a ver hoy. Y un ejemplo es la caries temprana severa. Entonces, a medida que se destruye ¿qué? Se destruye el esmalte, se destruye la dentina, que también funcionan como barreras, las bacterias ya no permanecen solo que en la superficie dental, sino que ellas van a penetrar a niveles más profundos. ¿Y qué niveles más profundos tenemos nosotros en las piezas dentales? La pulpa, ¿verdad? Y al aproximarse a la pulpa van a activar ¿qué? Una respuesta inflamatoria pulpar. Se generan las pulpitis. Otro ejemplo podría ser la gingivitis ulcerativa, donde la alteración de la integridad epitelial facilita la invasión bacteriana. ¿Y esto que va a generar? Una respuesta inflamatoria intensa de justamente la mucosa que rodea a las piezas dentarias. Entonces, la idea clave es que la infección comienza cuando se rompe este equilibrio entre barrera, microbiota y huésped. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que la inmunidad innata la estamos dividiendo en respuestas externas y respuestas internas. En las respuestas externas hemos visto todo lo que es barreras, ¿ok? Físicas, químicas y biológicas. Entonces, hasta ahí es lo que cabe en respuestas externas. Ahora vamos a ver respuestas internas, ¿ok? Entonces, para cuando las barreras externas son superadas, el organismo ya no puede depender solamente de esa protección, ¿ok? Y en ese momento se activan ¿qué? Las respuestas internas de la inmunidad innata. Y esas respuestas internas incluyen 4 procesos que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? El primero es reconocer qué me está atacando. Entonces, reconocimiento del patógeno. ¿Qué más? La respuesta celular. ¿Quiénes van a luchar? ¿Verdad? ¿Quiénes van a salir a protegernos? Tercero es respuesta química. ¿Qué es lo que van a usar para protegernos? ¿Ok? Y finalmente la respuesta fisiológica. ¿Cómo es que el organismo va a reaccionar? ¿Ok? Y ahí veremos inflamación y fiebre, sobre todo. Entonces, a partir de aquí, vamos a pasar de la idea de evitar la entrada, que eso era respuestas externas, a la idea de responder frente a los microorganismos que ya lograron ingreso. ¿Ok? Ya las barreras externas no pudieron contra los patógenos y ahora le toca a las respuestas internas entrar a la batalla. ¿Ok? Bien, creo que estamos con tiempos bien. Ok. Chicos, no se olviden que si por ahí hay algo que quedó suelto, pueden interrumpirme, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo es que funciona esto del reconocimiento del patógeno, que era el primer punto de las respuestas internas, ¿verdad? Una vez que el microorganismo logró superar las barreras, entonces el organismo necesita reconocer rápidamente que existe una amenaza. Ha entrado algo a nuestro cuerpo, necesitamos combatirlo y aquí es donde comienza el reconocimiento del patógeno, que es el primer paso para activar la respuesta inmune innata. ¿Ok? Entonces, las células inmunes deben ser capaces de qué? De diferenciar 3 cosas importantes. Deben diferenciar a los microorganismos, deben diferenciar a qué más, a las células propias, o sea, nuestras propias células, y qué más, al tejido dañado. Y esto es fundamental.
porque el sistema inmune necesita reaccionar frente al peligro, pero sin atacar constantemente nuestros tejidos y nuestras células, ¿ok? Entonces, a diferencia de la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata no reconoce, como hemos dicho, microorganismos específicos. Lo que detecta son ¿qué? Son patrones generales que son compartidos por muchos patógenos, es decir, características en común. Y gracias a eso, la respuesta puede activarse rápidamente, incluso durante las primeras horas de infección, como hemos dicho. Entonces, vamos a hablar de los PAMS, ¿ok, chicos? Sé que suena un poco extraño, pero es súper fácil de entender. Entonces, para que el organismo pueda reconocer a estos microorganismos, primero debe existir algo que los identifique, ¿verdad? Y aquí aparecen los PAMS o llamados en español patrones moleculares asociados a patógenos. Sí, un nombre bien grande, por eso le decimos PAMS. Entonces, generalmente se encuentran en dónde? Se encuentran en la membrana celular. ¿De quiénes? De los patógenos, como justamente estamos viendo en esta imagen, ¿ok? Y los PAMs son estructuras que están presentes en los microorganismos patógenos, pero están ausentes ¿en dónde? En las células humanas. Entonces, son moléculas que han sido conservadas y son esenciales para la supervivencia microbiana, por lo que muchos microorganismos comparten estos patrones. Y es así como las células inmunes también no atacan a nuestras células porque nosotros no las tenemos, ¿ok? Entonces, la inmunidad innata utiliza justamente estos PAMs como señales de peligro, ¿ok? Es decir, a- aunque el organismo no reconozca exactamente qué bacteria o qué virus está presente, sí sabe que es una bacteria o un virus. ¿Cuál? No tiene la mínima idea, pero sabe que es una bacteria, sabe que es un virus, sabe que es un parásito, sabe que no pertenece a nuestro organismo, ¿ok? Se trata de algo potencialmente dañino y podemos imaginarnos como una especie de huella molecular, que es esta característica de los microorganismos, ¿ok? Es como si fuese una huella digital de estos patógenos. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de PANS? Tenemos, por ejemplo, los lipopolisacáridos o LPS también, que son componentes característicos de qué? De los gram negativos. Entonces, todos los gram negativos en su membrana van a tener estos LPS. ¿Qué gram negativo? El cuerpo no quiere saber en este momento. ¿Ok? ¿Qué más? Los peptidoglicanos. Los peptidoglicanos se encuentran en los gram positivos. ¿Qué otro pan? También tenemos material genético, como qué, como el ARN viral. Y también tenemos los betaglucanos, que los encontramos como componentes de la membrana de los hongos. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí lo importante no es memorizar cada una de las moléculas, sino poder comprender la lógica que hay detrás de esto, ¿ok? Diferentes microorganismos poseen estructuras características que pueden ser reconocidas por la inmunidad innata. Y en odontopediatría esto es relevante porque la cavidad oral contiene ¿qué? Bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, que son capaces de activar constantemente estos mecanismos inmunológicos, especialmente cuando existe un desequilibrio como en la caries o en las infecciones pulpares. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo estos PAMs que hemos hablado se encuentran en los diferentes microorganismos patógenos, ¿ok? Esto significa que el sistema inmune no va a identificar una bacteria exacta, como hemos dicho, sino los patrones que comparten una determinada población, ¿ok? Em, ¿Qué ventaja hay? Es que esto le permite tener a la inmunidad innata rapidez, ¿ok? ¿Por qué? Vi que tienes una chaqueta roja, entonces yo sé que eres un patógeno, voy y te intento eliminar, ¿ok? Entonces actúa con rapidez. Una desventaja es que no posee precisión. Uy,
eras un patógeno, pero no tenías el potencial para, no sé, generar un daño severo. Entonces te eliminé, ups. Ok, entonces podemos hacer una analogía sencilla. La inmunidad innata funciona como una alarma, ok, que detecta señales generales de intrusión. Pero no sabe exactamente quién entró. O sea, se prendió la alarma, pero no sabemos quién entró. No sabemos si quién entró fue alguien que se olvidó la clave de la puerta o simplemente fue un intruso que entró a robar. ¿Ok? Pero sí reconoce que es peligroso en la mayoría de casos y activa inmediatamente la respuesta defensiva. ¿Ok? Entonces los PANs son no específicos. ¿Ok, chicos? Eso siempre tenganlo en mente. ¿Qué más? Si existen los PAMs, existen también un sistema capaz de detectar, ¿ok? Es como, hemos dicho que los PAMs son como la huella dactilar, y entonces existe algo que va a detectar esa huella digital, ¿verdad? Esos biométricos que a veces nos hacen pasar en los bancos, ¿verdad? Y eso es los PRRS, o también conocidos como receptores de reconocimiento de patrones, ¿ok? Sus siglas en inglés. Entonces, los PRRS se encuentran en distintas células de la inmunidad innata. ¿Qué células? Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, y también pueden encontrarse en las células de tejidos orales, eh, como por ejemplo los odontoblastos. ¿Ok, chicos? Entonces, la función de estos receptores es reconocer rápidamente a los PAMs, ¿ok? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, en moradito una célula del sistema inmune, en este caso es un neutrófilo, y en verde amarillito tengo a un patógeno, ¿ok? Entonces ellos van a encontrarse, se van a acercar y em, en la membrana del patógeno va a estar el PAM y en la membrana de la célula inmune va a estar estos receptores. Y es lo que vemos aquí, el PAM se une con el PRR, ¿ok? Entonces, la función de estos receptores es reconocer rápidamente a los PAMs, activar señales inflamatorias intracelulares, y una vez que están activados, las células comienzan a liberar mediadores, citoquinas, que van a permitir iniciar la respuesta inmune. Ahora, si los PANs, como hemos dicho, representan esta huella, los PRR serían los sensores biométricos. ¿Qué más? Una vez que ya ha habido digamos, ese reconocimiento entre PAMs y PRR, ¿qué va a pasar? La célula inmunitaria va a comenzar a secretar diversas moléculas. Por lo general son citoquinas, ¿ok? Entonces, la interacción entre PAMs y PRR, el microorganismo posee patrones moleculares que son característicos y las células inmunes poseen esos receptores. Muy bien. Cuando ocurre ese reconocimiento, la célula va a cambiar completamente su comportamiento. En este caso, por ejemplo, tenemos células como los neutrófilos, que son células del tipo de granulocitos. Entonces, ellas van a liberar estos gránulos, y estos gránulos van a tener que sustancias tóxicas, justamente para combatir a quienes, a los patógenos, ¿ok? Entonces comienzan a activarse, comienzan a liberar citocinas y también comienzan a ¿qué? A llamar a otras células para que ayuden, ¿ok? Puede ser que llamen a macrófagos, por ejemplo. Y es así que estos macrófagos también, por medio del PAMS, pueden llegar a fagocitar a estos patógenos. Entonces, el reconocimiento del patógeno no es solamente identificarlo, sino es todo el evento que desencadena la respuesta inmunológica posterior. Y algo importante es que esto ocurre muy, muy, muy temprano, ¿ok? Incluso antes de que exista una respuesta adaptativa específica. ¿Ok, chicos? ¿Qué más tenemos? Ya les he puesto aquí los TLRS, porque yo considero que ahora tienen un papel mucho más importante en nuestra área odontológica. ¿Ok?
Dentro de los PRRS, ¿ok? Lo que hemos visto hasta hace un segundito atrás, los más conocidos son los Toll-like o TLRS, ¿ok? Son la principal familia de receptores de los PRRS. Sí, suena como un trabalengua, chicos, yo lo sé. Entonces, estos TLRS pueden encontrarse tanto en la membrana celular, como lo vemos ahí, creo que aquí, como lo vemos aquí alrededor, o también en unas estructuras que se llaman los endosomas, ¿ok? Dependiendo de su ubicación, ellos van a reconocer a diferentes componentes microbianos. Algunos detectan componentes bacterianos, otros detectan material genético, pero aquí la idea importante es que los TLRS funcionan como verdaderos sensores inmunológicos, ¿ok? Van a ser capaces de activar rápidamente vías inflamatorias. Veamos en Odonto cómo es que esto funciona. Entonces, cuando los TLRS reconocen esos componentes microbianos, van a activar señales intracelulares que inducen la producción ¿de qué? De citoquinas. ¿Qué más? Mediadores inflamatorios. Y en odontología, esto es especialmente importante, ¿por qué? Porque en las células de la pulpa dental y también en los odontoblastos se expresan justamente esos TLRs. Y esto significa que los tejidos dentales no son estructuras pasivas, ¿ok? Sino son estructuras que son capaces de participar activamente en la respuesta inmunológica. Entonces vean ahí lo importante que es. Entonces, cuando las bacterias avanzan a través de la dentina, son estos odontoblásticos tienen la capacidad de detectar esos componentes bacterianos y comenzar a activar la inflamación. Por eso que justamente se produce que las pulpitis, incluso antes de que exista una necrosis, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Vamos a relacionar un poquito más de repente con clínica. Entonces, durante la progresión de una caries, ¿ok? Ustedes saben que las bacterias avanzan hacia dónde? Hacia los túbulos dentinarios, profundizan para llegar a la pulpa, ¿verdad? Entonces, es ahí donde los odontoblastos, como hemos mencionado, y las células pulpares expresan dos tipos de TLR, que es el 2 y el 4, ¿ok? Existen más, pero esos digamos que son los más importantes para nosotros en este momento, ¿ok? Y esos TLRs van a ser capaces de reconocer componentes bacterianos. Entonces, cuando estos receptores se llegan a activar, comienza que una liberación de citoquinas. ¿Qué tipo de citoquinas? Por ejemplo, interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Y estos citoquinas, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir inflamación pulpar. ¿Y qué produce la inflamación pulpar? Dolor, pulpitis, ¿verdad? Y aquí ocurre algo también importante. La pulpa, como ustedes ya saben, está confinada dentro de qué? De un tejido del tipo rígido, ¿ok? Entonces, cuando se aumenta la presión intrapulpar, ¿qué sucede? Se comprimen qué? Las fibras nerviosas, ¿verdad? Y es por eso que aparece que el dolor. Por eso es que en una pulpitis cuando lo vemos en sus pacientes pediátricos, gran parte de los síntomas clínicos es me duele, au, au, ¿verdad? Entonces, no depende solamente de la bacteria, sino de la propia respuesta inmunoinflamatoria que fue desencadenada por este reconocimiento del microorganismo. Entonces, como pueden ver, muchos de los signos clínicos que ustedes observan en su día a día parten justamente de este complejo sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto el número uno de las respuestas internas, ¿ok? Que es el reconocimiento del patógeno. Ahora vamos a ver quiénes son los actores de la respuesta celular, ¿ok? Esta respuesta involucra distintas células defensivas que son capaces de
migrar hacia el sitio de infección, son capaces de eliminar microorganismos y también son capaces de coordinar la inflamación. Entonces, a partir de ahora vamos a enfocarnos principalmente en estas células que participan en infecciones ontogénicas y ahí los actores principales son neutrófilos y macrófagos, ¿ok? Como spoiler. Entonces, rápidamente para hacer un recordaris, porque esto yo creo que está súper claro en sus memorias, es que la respuesta celular de la inmunidad innata está mediada principalmente ¿por qué? Por leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Son los glóbulos blancos. ¿De dónde nacen? De la médula ósea. Eso todos aquí lo sabemos, ¿verdad? Entonces, estas células tienen varias funciones. Importantes, claro que sí, como que reconocer microorganismos, fagocitar, destruir patógenos claramente, producir mediadores inflamatorios y coordinar respuestas inmunes. Pero aquí lo importante es entender que no todas las células hacen lo mismo y no todas las células que yo les estoy mostrando ahí van a participar en inmunidad innata, ¿ok? Las que participan en inmunidad innata son básicamente las que derivan de la serie mieloide, o sea, células dendríticas, los monocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, y ahí me quedo. Y de la serie linfoide, la única que participa son los NK o Natural Killer, ¿ok? Entonces, como hemos dicho, no todas las células hacen lo mismo. Algunas están especializadas en fagocitar rápidamente, otras en liberar citoquinas, otras en conectar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Ojo, lo importante que es eso. Y en infecciones ontogénicas, las primeras células que predominan suelen ser los neutrófilos. Por eso es que la vamos a ver primerito, ¿ok? Entonces, neutrófilos. Esto yo creo que lo han visto ya desde los primeros ciclos de universidad probablemente. Entonces, solamente como un recordaris. ¿Ok? Los neutrófilos son la principal célula de defensa. ¿Ok? La primera línea frente a infecciones bacterianas. Son el leucocito más abundante en sangre y van a actuar rápidamente cuando existe que las infecciones o las inflamaciones. Cuando las bacterias invaden tejidos, las citocinas y las quimiosinas van a atraer justamente células. ¿Y cuáles son las células que van a atraer? Son los neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros en llegar por eso. Entonces, estas células tienen la capacidad de atravesar vasos sanguíneos, ¿ok? Y como atraviesan vasos sanguíneos, migran mucho más rápido hacia el sitio de infección. ¿Para qué? Para poder eliminar o intentar eliminar al microorganismo que ha entrado en el cuerpo. ¿Ok? Los neutrófilos poseen distintos mecanismos de acción, que ya lo vamos a ver en un ratito. Em, ¿Qué más? Y en odontopediatría, esto es muy importante porque los neutrófilos son las principales células presentes, por ejemplo, en la pus de los abscesos odontogénicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, veamos uno de los primeros mecanismos del neutrófilo. Pueden ver ahí tenemos nuestro neutrófilo bonitiño. Vamos a colocar acá el puntero. Tenemos nuestro neutrófilo y vamos a hacerle un zoom. Y aquí tenemos que la membrana del neutrófilo. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Van a aparecer las patógenas, ¿verdad? Entonces, el primer gran mecanismo de defensa del neutrófilo es la fagocitosis. Entonces, la célula primero tiene que reconocer a quién, al microorganismo, si no, va a comer qué, va a comer todo, no puede comer todo, tiene que comer o fagocitar solamente a los microorganismos patógenos. Em, entonces, veamos cómo es que sucede eso, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que el neutrófilo ya hizo la extensión citoplasmática
y va a empezar a englobar al patógeno, ¿ok? Y esto con el objetivo de ¿qué? De destruirlo, pero destruirlo de una manera controlada, ¿ok? Entonces, este proceso es extremadamente importante en infecciones bacterianas porque permite eliminar ¿qué? Microorganismos antes de que puedan ser diseminados, ¿ok? Entonces, vemos que ya lo atrapó, ¿verdad? Y ya lo interiorizó. Entonces, una vez que el microorganismo es ingerido, va a quedar atrapado dentro de una estructura intracelular, como estamos observándola aquí, ¿verdad? Y esa estructura se llama fagosoma. ¿Ok? Entonces, podemos imaginar que este fagosoma es como si fuese una vesícula de contención, es como la cárcel del microorganismo patógeno. ¿Ok? Va a encerrar temporalmente al microorganismo dentro del neutrófilo. Pero el patógeno solamente está encerrado, no está destruido, ¿ok? Entonces, el siguiente paso sería que activar mecanismos capaces de eliminar a este patógeno. Entonces, en este punto, el microorganismo continúa contenido dentro de este fagosoma, ¿verdad? Y ahora el neutrófilo va a comenzar a preparar el ambiente para poder destruirlo. Y para lograr esto, la célula va a movilizar estructuras que el neutrófilo tiene. ¿Qué es lo que tiene el neutrófilo? Tiene gránulos citoplasmáticos. Recuerden que el neutrófilo es un granulocito, ¿ok? Entonces, estos gránulos citoplasmáticos, ¿qué contienen? Contienen múltiples sustancias tóxicas para este patógeno, ¿ok? Son antimicrobianas, son enzimas capaces de dañar a este microorganismo. Estos gránulos citoplasmáticos se van a fusionar con el fagosoma, este de aquí, y van a liberar enzimas y sustancias que van a ser capaces de modificar el ambiente interno, ¿ok? Entonces tenemos glándulos y tenemos que una de las cosas que pueden hacer o una de las primeras consecuencias es la disminución del pH, ¿ok? Entonces, al interior del fagosoma se vuelve ácido y eso genera ¿qué? Eso genera un ambiente hostil para el patógeno. Y esta acidificación ayuda a que a desnaturalizar, a partir, a triturar las proteínas bacterianas y comienza la destrucción del patógeno. ¿Ok? Cuando el fagosoma se fusiona con los gránulos, se forma otra estructura que se conoce como poligosoma. ¿Ok? Entonces aquí ocurre una destrucción mucho más activa del microorganismo. Las enzimas son liberadas en ese ambiente ácido y comienzan a degradar los componentes bacterianos. Sin embargo, esta destrucción inicial no siempre es suficiente. ¿Por qué no siempre es suficiente? Porque el neutrófilo no se sacia con haber, digamos, fagocitado a un solo patógeno, sino que es, digamos, muy goloso y va a seguir fagocitando y fagocitando y fagocitando, ¿ok? Em, por eso el neutrófilo es súper sabio y va a activar que un segundo mecanismo mucho más potente que se llama estallido oxidativo, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, este neutrófilo ha estado fagocitando varios patógenos, ¿ok? Entonces, en algunos intentó que las enzimas de los granulocitos bajaran el pH y destruyeron, pero no son suficientes. Comió demasiados patógenos. Entonces, el neutrófilo continúa fagocitando bacterias y acomodando material microbiano dentro de él mismo. Entonces, cuando esta carga microbiana aumenta, el neutrófilo activa mecanismos más agresivos, hemos dicho, ¿ok? ¿Qué sucede? Este estallido oxidativo es uno de los mecanismos más potentes de destrucción microbiana que son utilizados por los neutrófilos. Durante este proceso, el neutrófilo produce grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno.
también llamados los ROS, ¿ok? ¿Como cuáles? Tenemos al peróxido de hidrógeno, tenemos radicales libres. Entonces, estas moléculas son altamente reactivas y dañan las proteínas de membrana ¿de quién? De los patógenos, ¿ok? ¿Qué más dañan? Dañan el material genético del microorganismo y esto hace por destruirlos. Entonces, el microorganismo hace apoptosis. Entonces, el neutrófilo no solo encierra el patógeno, como hemos visto, ¿verdad? Sino que también va a crear un ambiente químico extremadamente tóxico para poder eliminar a estos patógenos. Si lo vemos ahora para la parte odontológica. En infecciones odontogénicas, este mecanismo ayuda a que a controlar rápidamente, ¿qué cosa? La proliferación bacteriana. Sin embargo, una respuesta inflamatoria excesiva también puede contribuir al daño tisular local. Por eso es que existen algunos mediadores que controlan esta respuesta inmune. ¿Ok? Ese es el nombre, estallido oxidativo. Ok, ahora, existen otro tipo de células. ¿Ok? Además de los neutrófilos, existen otras células fundamentales de la inmunidad innata, como son los monocitos. Los monocitos, perdón, son células que circulan en sangre, ¿cierto? Pero cuando las células migran a los tejidos, se diferencian en macrófagos, ¿ok? Esto nosotros lo sabemos desde, creo que la academia antes de ingresar a la universidad. Entonces, estas células poseen ¿qué? Gran capacidad fagocitaria, ¿ok? Y participan activamente eliminando microorganismos, y no solo microorganismos, sino son células limpiadoras. ¿Por qué le dicen células limpiadoras? Porque también van a poder eliminar los restos celulares, o sea, todo lo que otras células han utilizado para poder eliminar los patógenos, los mediadores, los restos, los antígenos, todo, el macrófago comienza también a fagocitar y a intentar limpiar el ambiente, ¿ok? ¿Qué más? Los macrófagos también liberan ¿qué? Citoquinas, ¿ok? Y esas citoquinas son importantes porque van a atraer a otras células inmunes. Entonces, es como que el macrófago agarrase su megáfono y comenzase a llamar por ayuda. Y ahí van a llegar otras células, ¿ok? Eh, ¿Qué otra célula tenemos? Tenemos las células dendríticas, ¿ok? Estas células funcionan principalmente como presentadoras de antígeno. Pero, doctora, ¿cómo va a participar como presentadora de antígenos si estamos hablando de inmunidad innata? Calma, 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 ya lo vamos a ver en el siguiente slide. Pero no solamente funcionan como presentadoras de antígenos, también son células fagocitarias. Entonces, monocitos, macrófagos y células dendríticas son principalmente fagocíticas, pero también liberan citoquinas, ¿ok? Y estas células dendríticas, una característica importante es que se localizan especialmente en zonas que tienen contacto frecuente con el ambiente externo, o sea, están más en la superficie, como que, por ejemplo, las mucosas, y ahí tenemos tejido oral, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver un poquito más de estas células dendríticas para que podamos entender lo que acabo de decir y no me cuelgue. Entonces, tenemos que las células dendríticas inicialmente en su estado, vamos a decirlo, maduro, poseen alta capacidad fagocitaria, ¿ok? Cuando estas células dendríticas son jóvenes e inmaduras, son excelentes justamente para fagocitar patógenos. Ingieren grandes cantidades de las proteínas que se encuentran ¿dónde? En el líquido intersticial. Eso es lo que más fagocita. Y esto representa que un momento transformador, ¿ok? Entonces aquí vemos que ya fagocitó, por ejemplo, un microorganismo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a romper a ese microorganismo en diferentes proteínas, aminoácidos, formando pequeñas cadenas, ¿ok? Entonces, esto representa el momento transformador que les digo, porque es como si fuese un rito de madurez.
tiene que pasar esto para que esta célula dendrítica madure. Entonces, las células dendríticas destruyen al patógeno, van a fragmentar estas proteínas en cadenas cortas de aminoácidos y luego las células dendríticas van a viajar hacia un lugar donde van a poder madurar. ¿Y a dónde viajan? Viajan hacia los nódulos linfáticos a través de la linfa, ¿ok? Y ahí maduran y comienza que la función de presentación de antígenos, ¿ok? ¿A quiénes van a presentar los antígenos? A los linfocitos T, ¿ok? Entonces, desde una respuesta inespecífica, van a pasar a una respuesta específica. ¿Qué quiere decir? Que las células dendríticas son el puente entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Y aquí está la llave del sistema inmunológico. Cómo es que la inmunidad innata y la inmunidad adquirida funciona como de manera complementaria y no de manera aislada. ¿Ok, chicos? Entonces, en ontología esto es importante también porque muchos procesos inflamatorios comienzan con la inmunidad innata, pero si la agresión persiste, va a terminar activándose ¿qué? La inmunidad adquirida. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra célula tenemos? Tenemos a los NK, los favoritos, los natural killer. ¿Ok? Eh, Ya sabemos que los natural killers derivan de la línea linfoide, ¿verdad? Ellos van a formar parte también de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque ellos actúan rápidamente y no requieren y no requieren sensibilización previa específica. O sea, ellos lo único que quieren es destruir. Su principal función es justamente destruir las células infectadas por virus, chicos. Entonces ellos trabajan sobre todo con material genético viral, ¿ok? ¿Y cómo es lo que van a hacer? Ellos van a liberar gránulos citotóxicos que son capaces de inducir la muerte celular. ¿Dónde más encontramos natural killer? Cuando estamos en un ambiente tumoral, es decir, en células cancerígenas. Pero eso no tiene nada que ver con la respuesta innata. ¿Ok? Vamos a quedarnos con que son capaces de responder al patógenos que son virus. ¿Ok? Las natural killer pueden encontrarse tanto en sangre como en tejidos y son importantes en las infecciones virales, como hemos dicho. En odontopediatría, las células NK tienen principal importancia sobre todo en las infecciones virales orales, ¿no? Y muchos niños sufren de estas infecciones virales. Por ejemplo, tenemos ahí al herpes, ¿verdad? Las células infectadas comienzan a expresar esas señales de daño que pueden ser reconocidas por las NK. Y estas células entonces inducen que destrucción de las células infectadas para poder limitar la diseminación, ¿ok? Y aquí vemos nuevamente cómo la inmunidad innata intenta actuar rápidamente, incluso antes de que exista una respuesta adaptativa, ¿ok? Creo que este es un video para que podamos ver así súper cortito cómo es que el natural killer y el macrófago, ellos trabajan en conjunto. Vamos a ver si se reproduce, por favor. Chin, chin, chin. Ya. Ok, entonces vemos que una célula así infectada por un virus, el natural killer va a reconocer mediante mediadores moleculares y lo que va a hacer es atacar. Entonces va a darle muerte a la célula que está infectada y justamente estos restos de esa destrucción van a ser fagocitados por el macrófago. Entonces, como yo les dije, el macrófago no solamente va a eliminar microorganismos, sino también funciona como una célula que fagocita todos estos restos celulares. ¿Ok? Bien. ¿Existen otras células? Sí. ¿Son las principales en la respuesta innata? No, pero son importantes. ¿Ok? Entonces las vamos a repasar súper rapidito. ¿Ok? Em,
tenemos, por ejemplo, a los eosinófilos que tienen la capacidad fagocitaria, pero esta capacidad es limitada. ¿Qué más? Participan especialmente en defensa contra helmintos, o sea, parásitos. ¿Y dónde más es que van a actuar en las reacciones alérgicas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a liberar proteínas citotóxicas y mediadores inflamatorios. ¿Qué otra célula? Tenemos a los basófilos. Son poco abundantes en sangre y no realizan fagocitosis significativas. Entonces, eosinófilos son fagocitarios y basófilos no son fagocitarios. ¿Ok, chicos? Pero sí van a participar principalmente en hipersensibilidad y respuestas alérgicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los mastocitos. Y los mastocitos se encuentran en tejidos y algo importante es que ellos van a liberar histamina. Ya sabemos que la histamina participa en las reacciones alérgicas, pero también la histamina participa en las reacciones inflamatorias. Eh, ¿Cómo participa en las reacciones inflamatorias? A través de la vasodilatación, o sea, hay un aumento de qué? De la permeabilidad vascular, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan estas células en conjunto. Tenemos por aquí, digamos, un tipo de agente, vamos a decir que son unas flores, y esto va a liberar unas esporas, vamos a decir, o polen, unas partículas, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Estos van a entrar al organismo y van a actuar los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Ellos van a liberar unas citoquinas, ¿ok? Y estas citoquinas, pues también aquí está la histamina, lo que van a hacer es, ay, van a generar el primer proceso inflamatorio, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Uy, ok. Entonces, vamos a ver ahora todo lo que hemos hablado de las células, cómo es que todo esto se integra con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿ok? Vamos a integrar todos los mecanismos que hemos visto hasta ahora para que quede claro. Entonces, primero tenemos a los patógenos, al microorganismo. Ya sabemos que el microorganismo debe superar primero las barreras externas, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, este patógeno logró superar eh, las células epiteliales de la nariz y también a las células mucosas y a los cilios de la cavidad nasal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, una vez dentro, el patógeno comienza a, ¿qué? A multiplicarse y, por ejemplo, llegó en este caso al pulmón y se alojó en el epitelio. ¿Ok? Entonces, y en este epitelio es donde comienza a proliferar. ¿Ok? Entonces, una vez dentro, el patógeno comienza a multiplicarse y esto es detectado por quién? Por las células que van a residir en los tejidos. ¿Quiénes viven en los tejidos? Hemos dicho los macrófagos. Entonces, los macrófagos van a fagocitar las bacterias, comienzan a liberar, ¿qué hemos dicho? Citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Perdón. Son moléculas que van a llamar a otras células, ¿verdad? Entonces, estas citoquinas actúan sobre vasos sanguíneos cercanos, aumentan permeabilidad y facilitan que otras células inmunes lleguen. Entonces, como consecuencia, comienzan a migrar que eosinófilos, basófilos, mastocitos. Y estas células liberan otras citoquinas que también van a llamar a otras células. Por ejemplo, van a llamar a neutrófilos. ¿Ok? Eh, la inflamación, como hemos dicho, no ocurre de manera aislada. Eh, en el caso de que el patógeno sea un virus, entonces aquí, por ejemplo, entraría una célula natural killer. ¿Ok? La inflamación, entonces, como podemos ver, es una respuesta coordinada cuyo objetivo es llevar células defensivas al sitio de acción para poder intentar controlar al microorganismo. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos visto desde las barreras, las células, los, las citoquinas, los mediadores químicos, todo eso funciona de manera coordinada. Entonces,
respuestas internas hemos visto reconocimiento del patógeno, respuesta celular y ahora vamos a ver las respuestas químicas, ¿ok? Bien, entonces, estas respuestas están formadas ¿por qué? Por moléculas, por proteínas, que son capaces de amplificar. Hemos dicho que funcionan como un megáfono, ¿verdad? Que van a amplificar la defensa inmunológica. ¿De qué manera la van a realizar? Van a facilitar la eliminación del patógeno coordinando los factores de la inflamación. Dentro de estos mecanismos más importantes vamos a revisar dos tipos, ¿ok? Existen muchos, la verdad, pero yo creo que estos son los más importantes para poder entender inmunidad innata. Y son el sistema de complemento y las citoquinas que ya hemos ido hablando un poquito durante el desarrollo de la clase, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del sistema de complemento. De repente ya lo hemos escuchado, yo creo que sí. Em, ok, perdón chicos. Entonces, el sistema de complemento está formado por múltiples proteínas. La verdad que son aproximadamente 30 tipos de proteínas que circulan en sangre y tejidos, pero estas proteínas están en estado inactivo, ¿ok? Cuando estas proteínas que vemos, por ejemplo, aquí, detectan a un patógeno, es donde ellas van a activarse. ¿Ok? Entonces, cuando se detectan microorganismos o son activadas por esos componentes bacterianos, estas proteínas comienzan una reacción en cascada. Entonces, por eso es que se llama sistema de complemento. ¿Ok? Estas proteínas comienzan una reacción en cascada donde una proteína activa a otra y la otra a la otra y la otra a la otra. Por eso es que se llama una reacción en cascada. ¿Ok? Podemos imaginarlo como una cadena de dominó, un dominó inmunológico. ¿Ok? Entonces, una vez que se inicia el proceso, la respuesta se amplifica rápidamente porque existe ese dominó inmunológico. ¿Ok? Entonces, la activación del complemento tiene varios efectos importantes sobre la inflamación y sobre la eliminación del patógeno. ¿Qué efectos más importantes? Son tres efectos importantes que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, el patógeno activa a estas proteínas, comienza a hacer una reacción en cascada. Y esto va a generar tres efectos, hemos dicho. El primero y es uno de los más importantes de este sistema de complemento, es la quimiotaxis, ¿ok? Algunas proteínas activadas funcionan como señales químicas que van a atraer otro tipo de células al sitio de la infección. Por ejemplo, van a atraer leucocitos. ¿Qué tipo de leucocitos? Especialmente neutrófilos. ¿Ok? Entonces, este sistema de proteínas va a comenzar a liberar señales para que lleguen los neutrófilos. ¿Ok? Ese es un efecto quimiotáctico. ¿Qué más? Tenemos el segundo efecto, que es la marcación del patógeno. Y ojo, esta no es una marcación específica, ¿ok? Em, esta marcación es conocida como una opsonización, ¿ok? Opsonin en inglés, pero en español opsonización. ¿Ok? Y aquí las proteínas de este sistema de complemento se van a adherir a la superficie bacteriana, o sea, ya no solo la reconoce, sino que se van a adherir. Y justamente esa adherencia es la forma en que van a, digamos, a etiquetar a este microorganismo para que pueda ser reconocido por otras células, por ejemplo, los macrófagos, y así el macrófago lo fagocita. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Este proceso de marcación es importante porque hay algunos microorganismos que son difíciles de fagocitar directamente, ¿ok? Cuando el complemento, las proteínas del complemento recurren a esta superficie bacteriana, actúan como si fuese una señal visual. Vamos a decir que
le ponemos lucecitas de Navidad alrededor del cuello del patógeno, ¿ok? Entonces ya es mucho más fácil que las células inmunitarias puedan ver en la oscuridad, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, ese es el segundo efecto del sistema de complemento. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tercer gran mecanismo, que es la formación del complejo de ataque de membrana, o también llamado MAC, ¿ok? Entonces, en esta etapa final, las proteínas del complemento se van a ensamblar formando ¿qué? Formando esos tipos de poros, donde en la membrana del patógeno, ¿ok? ¿Y estos poros qué van a hacer? Van a alterar justamente la integridad de la membrana. Y si alteran la integridad de la membrana, quiere decir que van a favorecer la destrucción bacteriana. Me estoy imaginando ahorita, por ejemplo, ¿han visto esas películas sci-fi en donde las naves espaciales tienen ese agujero abajo y comienzan a secuestrar, digamos, a seres biológicos? Ya, algo así más o menos parecido es. Donde se forman estos agujeros en las membranas, y estos poros lo que van a hacer es un intercambio de proteínas de este sistema de complementos, y se van a empezar a activar señales para que para la destrucción de este patógeno, ¿ok? Este mecanismo es particularmente efectivo ¿frente a qué? Frente a bacterias, por ejemplo, gram negativas, ¿ok? Entonces, en cavidad bucal es muy importante, ¿ok? Entonces, como hemos visto, este sistema de complemento no solo va a amplificar el proceso inflamatorio, sino que va a facilitar que fagocitosis, y participa directamente en la eliminación de patógenos, ¿ok? ¿Qué otro componente de respuesta química tenemos? Otra parte fundamental son las respuestas por citocinas, ¿ok? Hemos dicho que las citocinas son moléculas de comunicación, ¿ok? Son, digamos, los mensajes que se envían a las células, entre las células inmunes, ¿ok? Entonces, su función principal es poder coordinar y amplificar la respuesta inflamatoria frente a las infecciones. Eh, Veamos, por ejemplo, tenemos un patógeno ahí, ¿verdad? Que llegó durante una infección, y las células que primero responden son los neutrófilos y los macrófagos. Y estos neutrófilos y estos macrófagos van a comenzar a secretar, a liberar, perdón, citocinas, ¿ok? ¿De qué tipo? Pueden ser interleuquinas 1, factores de necrosis tumoral, interleuquina 6, 4, en fin. Y estas moléculas van a actuar como ¿qué? Como las señales de alarma, que van a ser capaces de activar inflamación, van a ser capaces de funcionar como el megáfono, llamando a otras células, y van a regular la respuesta defensiva, ¿ok? Entonces, además de participar en inflamación, eh, las citoquinas, por ejemplo, 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, también pueden actuar a un nivel sistémico, ¿ok? Por ejemplo, esto es cuando se comienza a desarrollar lo que es fiebre. ¿Por qué? Porque estas citoquinas alcanzan niveles en el hipotálamo, donde se induce el aumento de la temperatura corporal y se produce lo que es fiebre. Entonces, clínicamente, muchas de las manifestaciones que se observan, como es dolor, edema y la fiebre, están relacionadas con acciones que parten de las citoquinas. Entonces, atrás de lo que ustedes ven clínicamente, existe todo un mecanismo biológico que está regulado por las citoquinas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Entonces, ya hemos visto reconocimiento del patógeno, respuesta celular, respuesta química, y ahora vamos a ver rapidito respuesta fisiológica, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el objetivo de la respuesta, de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todas las respuestas, es contener la infección, reclutar células defensivas, limitar el daño y
posteriormente va a favorecer la reparación tisular. ¿Ok? Es importante entender que la inflamación no es un proceso malo en sí mismo, ¿ok, chicos? Yo sé que parece que la inflamación es de lo peor, no la queremos, pero en realidad es una respuesta protectora, ¿ok? Algo que una vez un profesor me dijo es que la inflamación es como esos invitados que ya no aguantamos más. Cuando nuestros invitados llegan y estamos comiendo y nos divirtiendo las primeras horas, todo está muy chévere. Pero ¿qué pasa? Llegan las 10, 11 de la noche y ya queremos ir a dormir y los invitados no se van, no se van y no se van. Entonces ya comienza a molestar. Y es así como es la inflamación. Al comienzo, claramente, ayuda mucho para la eliminación de los sistemas patógenos, pero si la inflamación persiste en el tiempo, ya se convierte en algo que podría ser perjudicial para nosotros. ¿Ok? Entonces, de igual manera, la fiebre tiene una función también defensiva que es importante porque va a dificultar que la replicación de algunos microorganismos al elevar la temperatura, ¿ok? Por eso, aunque también clínicamente genere preocupación, sobre todo en los padres de familia, la fiebre forma parte de la respuesta protectora del organismo frente a las infecciones. Y a veces está más preocupante cuando el niño tiene infección y no ha generado fiebre. Quiere decir que hay un déficit en su sistema inmunitario o alguna cosa ahí está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es inflamación? Em, Algo simple es una reacción protectora. ¿Qué ocurre dónde? En los tejidos vascularizados. ¿Frente a qué? Frente a infecciones, frente a traumas, frente a daños tisulares, cuya finalidad, cuyo propósito es eliminar la causa de esa agresión para iniciar el proceso de reparación. Durante la inflamación ocurren muchos cambios, sobre todo cambios vasculares. ¿Qué más? Hay muchas etapas celulares también que van a permitir llevar leucocitos, van a permitir llevar proteínas plasmáticas, mediadores inflamatorios, ¿hacia dónde? Hacia el sitio afectado. Entonces, aunque ya hemos dicho que clínicamente asociamos inflamación con dolor, edema, desde el punto de vista biológico representa que un intento del organismo para poder controlar las infecciones. Y algo que ustedes me imagino que ven mucho, sobre todo en clínica, es los signos cardinales, ¿ok? Entonces, clínicamente reconocemos la inflamación por estos 5 tipos de signos, ¿ok? Tenemos al calor, al rubor, edema, dolor y la pérdida de función. Estos signos no aparecen espontáneamente ni al azar, ¿ok? Cada uno tiene una explicación vascular y también celular. Entonces, por ejemplo, el rubor y el calor se producen principalmente ¿por qué? Porque existe una vasodilatación. Entonces, cuando existe una vasodilatación, se aumenta ¿qué? El flujo sanguíneo. Claro, porque el capilar, digamos, ha aumentado de tamaño, entonces va a existir un mayor flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, al aumentar el flujo sanguíneo en la zona inflamada, el tejido que se observa más rojito, ¿verdad? Y ahí también, ¿qué pasa? Se eleva la temperatura en esa zona. Por eso es que cuando vemos ahí en sus pacientes pediátricos, pues generalmente es una zona con esas características más rosácea y cuando se toca se siente un poquito más calientita. ¿Qué más tenemos? Tenemos al edema. El edema aparece, ¿por qué? Porque ya ha habido esta vasodilatación, el aumento de flujo, pero también hay un aumento de permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir? Que se permite la salida del líquido hacia los tejidos. Entonces, si el líquido va hacia los tejidos, quiere decir que va a haber un aumento de volumen, ¿verdad? Y es ahí donde se produce el edema. ¿Qué más? El dolor se relaciona con los mediadores inflamatorios, como hemos visto, pero también con la compresión de las fibras nerviosas, que es ocasionada también por el edema. Y esto es importante en odontología porque, como hemos dicho, en la pulpa dental está encerrada en paredes rígidas, entonces pequeños aumentos de presión
en esta zona pueden generar un dolor intenso y todo el mundo dice que no hay nada peor que un dolor dental. Y finalmente, la pérdida de función. Bueno, esto ya ocurre como consecuencia del dolor y del edema. Tal vez odontología puede verse como una dificultad para masticar, rechazo de alimentos, limitación para abrir la boca en infecciones mucho más avanzadas, ¿ok? Hasta poder llegar a una necrosis ya cuando ya pasó la inflamación aguda. Entonces, la inflamación tiene 5 etapas, que ya la vamos a ver más adelante en un video súper corto para que se entienda mucho mejor. Pero es bueno que ustedes primero reconozcan las etapas, ¿ok? Primero, como ya hemos dicho, tenemos que reconocer al agente agresor, ¿ok? Hemos dicho que van a haber alteraciones vasculares, como el aumento de la vasodilatación y el aumento del flujo salival. Perdón, el aumento del flujo sanguíneo. ¿Qué más? Tenemos al exudado plasmático y celular, el control de la respuesta, porque no puede inferir una inflamación extendida en el tiempo, al menos que se convierta en una inflamación crónica, que es otro tema a tratar, y la resolución y reparo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un video cortito en el que se explica mucho mejor esto. Entonces, la respuesta inflamatoria es un mecanismo inespecífico frente al daño tisular o la infección. Entonces, todo comienza cuando las células lesionadas, perdón chicos, voy a retroceder aquí. Ya. Y ya. Entonces, ya. Todo comienza cuando, hemos dicho, que estas células que son lesionadas van a liberar unas señales químicas inflamatorias, ¿ok? Y estas señales activan las células endoteliales. ¿De dónde? De los vasos sanguíneos. Entonces, una vez que estas células endoteliales comienzan a expresarse, van a llamar a unas moléculas llamadas selectinas, ¿ok? Y estas moléculas funcionan como una especie de velcro biológico. ¿Por qué? Porque van a capturar a los neutrófilos que estamos viendo aquí, que circulan por la sangre. Entonces, los neutrófilos empiezan a rodar más lentamente, ¿ok? Sobre la superficie del capilar, ¿ok? Del endotelio. Y a este proceso se le llama rodamiento leucocitario o rodding, ¿ok? Mientras ruedan los neutrófilos, hay otras señales que se van a activar. Por ejemplo, las integrinas. Las integrinas que van a permitir que haya una adhesión mucho más fuerte entre este neutrófilo y la pared del endotelio, ¿ok? Entonces, en este momento los neutrófilos ya dejaron de rodar y quedan adheridos ¿en dónde? En el vaso. Y esta acumulación de los neutrófilos junto a la pared vascular se conoce como marginación. Entonces, al mismo tiempo se liberan mediadores inflamatorios que están producidos por los mastocitos y se libera histamina que va a producir vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad vascular y gracias a esto el líquido y los neutrófilos o leucocitos pueden salir del vaso hacia la zona donde está el agente agresor, donde está el tejido inflamado. Luego los neutrófilos cambian de forma, atraviesan este endotelio hacia el tejido y este proceso se llama como extravasación, perdón, o diapedesis, ¿ok? Entonces, finalmente, los neutrófilos van a migrar hacia ese sitio de infección, fueron guiados por sustancias quimiotácticas, y una vez allí, ¿qué van a hacer? Van a fagocitar y van a destruir a los microorganismos. ¿Ok? Eso, en resumen, es el proceso inflamatorio. Ahora, hay claramente algunas particularidades pediátricas y yo creo que ustedes saben mucho más de esto que yo, ¿ok, chicos? Entonces, solamente acá les he puesto así brevemente, ¿ok? Em, en algunos, aunque los mismos mecanismos de inmunidad innata están presentes tanto en niños como en adultos, en pacientes pediátricos existen algunas diferencias anatómicas, también algunas diferencias inmunológicas y fisiológicas que pueden modificar esta progresión de las infecciones, ¿ok?
Por ejemplo, en niños pequeños el sistema inmunológico, como ya sabemos, todavía se encuentra en desarrollo, ¿ok? Por lo que algunas respuestas pueden ser claramente menos eficientes o menos reguladas. Además, también existen diferencias anatómicas, como por ejemplo el desarrollo del hueso alveolar es menos denso, por lo tanto hay espacios medulares más amplios, hay tejidos más vascularizados y eso también hace que haya un diferente tiempo en las respuestas inmunitarias. También hace que se favorezcan ciertas infecciones ontogénicas para que progresen más rápidamente hacia dónde, hacia los tejidos blandos, y así puedan producir edemas faciales en poco tiempo. Entonces, en odontopediatría muchas veces observamos cuadros infecciosos con evolución más rápida y manifestaciones inflamatorias más extensas que en adultos, ¿ok? Y si lo vemos en odontología, o sea, en odontopediatría, todas esas características tienen una repercusión clínica, ¿ok? Directa. Por ejemplo, una infección ontogénica que inicialmente comienza como una caries puede evolucionar rápidamente hacia qué? Hacia pulpitis, hacia abscesos, hacia celulitis faciales, si la respuesta inflamatoria y la diseminación de ese patógeno, de esa bacteria, progresaran. ¿Qué más? En niños es frecuente observar edemas faciales más evidentes, fiebres, no quieren comer, irritabilidad, ¿verdad? Y aquí es importante recordar que muchos de estos signos clínicos no dependen únicamente otra vez del patógeno, sino también de la intensidad de la respuesta inmunoinflamatoria del huésped. ¿Ok? También podemos aquí tener lo que es herpes viral. Entonces, comprender lo que hay detrás de todos estos casos clínicos, esas evidencias clínicas, es comprender la inmunidad innata, cómo nos ayuda no solo a entender la biología de la infección, sino también la forma en que estas infecciones se presentan clínicamente en estos pacientes pediátricos. ¿Ok? Bien, chicos, esta es la bibliografía que me basé. Yo les agradezco por su tiempo, por su atención. Si no quedó claro, chicos, por favor, me lo hacen saber. Y espero que haya quedado un poquito mejor comprendida la parte de inmunidad innata en infecciones odontopediátricas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. No se preocupe, chicos. Solo una pregunta. ¿Está el doctor Maga presente? Sí, doctora Raiza. Sí, doctora Raiza. Muchísimas gracias, Dígame, doctora. Muchísimas gracias, doctora Raiza. La verdad que hemos disfrutado de su ponencia. Muchísimas gracias y estoy seguro que también va a ser de mucha ayuda para los colegas odontopediatras. Y nuevamente, doctora, estamos muy agradecidos con su presencia. Hasta otra próxima oportunidad y gracias a todos también. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, chicos, por Muchas estar gracias, aquí. doctora. Y claro, encantada de volver a estar con ustedes en una próxima sesión. Que tengan una buena noche, chicos, y cualquier cosita pueden escribirme. Nos vemos. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas doctora. noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctor. Gracias también. Gracias, doctora. Bien, buenas noches a todos. Gracias. Noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches.